le damos la palabra a la senadora Amanda de la Ventura. Gracias, señora presidenta. Antes que nada, manifestar mi solidaridad y condolencias con las familias de las víctimas de este trágico fin de semana y en particular con el funcionario del Senado por el fallecimiento de su hermano. En segundo lugar, reconocer a los funcionarios por su tarea y a los también senadores de la coalición de gobierno y en particular al presidente Penades y al vicepresidente Charles Carrera por el buen desarrollo de la tarea que se nos encomendó. Pudimos manifestar las diferencias, que en muchos temas quedaron bien explícitas, pero en un buen relacionamiento y con respeto, como tiene que ser. Cuando en la sesión de abril intentamos, como Frente Amplio, que se le quitara el rótulo de urgente consideración a esta ley, era porque dijimos que, aparte de las dudas que nos generaba su constitucionalidad y la falta de oportunidad en medio de una pandemia, elementos que detallamos largamente, estaba además el problema de no poder tratar, por lo acotado del plazo de 45 días en nuestra Cámara, con la seriedad y responsabilidad que nos cabía, la inmensa temática que abarcaba. Y hoy, culminando esta etapa de su tratamiento, lo que siento es que trabajamos contra el tiempo, contra reloj, para poder hacer lo mejor posible nuestra tarea, pero que no se nos permitió hacerla con el diálogo y profundidad que hubieran ameritado los diferentes temas abordados. Y sé que se me dirá que se escuchó a quien quiso ser recibido o a quienes como Frente Amplio sugerimos se invitara. Pero esas visitas eran de 20 minutos para cada delegación y como los senadores pudimos participar solo en una de las dos subcomisiones en que se distribuyó la tarea, eso implicó que no todos los senadores de la comisión pudiéramos escuchar, preguntar, dialogar con todas las delegaciones. O sea, lo hicimos con una parte de ellas y en las condiciones que mencionaba, a contrarreloj y sin posibilidad de profundizar. Entonces, la primera conclusión es que no pudimos, como Cámara de Senadores, llevar adelante el debate con los y las involucrados de cada tema, como hubiera requerido un debate democrático en una sociedad democrática. Si a eso le sumamos que las posibilidades de movilización, a través de la cual las organizaciones sociales y sindicales hubieran podido hacer escuchar su voz en la calle y con la gente ante determinados temas, fueron casi imposibles por la reclusión, distanciamiento, etcétera, a la que nos somete el coronavirus, agregamos otra traba para un tratamiento realmente democrático de esta ley. Y aquí ahora se vuelve a decir que en los periodos del Frente Amplio no se abrían a la discusión los temas y que venían con los acuerdos cerrados a nivel interno. Voy a repetir otra vez lo que escuché del diputado de Flores en uno de los talleres que se hizo antes del comienzo de nuestra función parlamentaria aquí. Él dijo que agradecía, había sido diputado en el periodo pasado y agradecía los tiempos que se le habían dado para los debates que habían tenido en esa Cámara. Creo que es un buen testimonio ese, que niega lo que se dice de que en otros periodos se votaba a tema cerrado y tapa cerrada. Pero en este caso, y con la LUC, se nos quitó al reducir el estudio estos pocos días de trabajo a los senadores, pero también, y más preocupante, al pueblo uruguayo, el derecho a conocer realmente todo lo que estaba en juego en esta ley. Pero además, y hay que decirlo, estuvimos 4 semanas aquí adentro, concentrados, abocados a temas que no son la urgencia hoy de nuestros conciudadanos. La urgencia hoy para miles de uruguayos y uruguayas es cómo poder sobrevivir, cómo tener trabajo, la necesidad de una renta provisoria, cómo mantener el poder adquisitivo de los salarios cuando el costo de vida se ha incrementado y se incrementa día a día. Esos son los problemas urgentes de nuestra gente, pero ni uno solo de ellos fueron abordados en la LUC. O, en el caso de las medidas económicas, a través de la regla fiscal, estamos convencidos de que se vuelve, como dije en la comisión, al criterio hay que esperar a que crezca la torta para después repartirla. Y eso significa que los más postergados sean los más perjudicados, porque se le estará diciendo, tienen que esperar para ver mejorada su situación. Muy distinto a lo que fue la práctica económica del Frente Amplio. Crecer también en
una tendencia de los 15 años que no se detuvo en ningún momento, sino que solo se enlenteció en los últimos años, y a la vez repartir, redistribuir hacia las mayorías de la población. Ojalá nos equivoquemos y realmente se mejoren las condiciones de esas grandes mayorías. Estamos convencidos que esta forma de ver la economía no va en ese sentido, lamentablemente. Igualmente, los senadores y senadoras del Frente Amplio hicimos lo humanamente posible por procurar que en estos pocos días de que disponíamos, la ley perdiera algunos de los aspectos muy negativos que tenía para nuestro país y su gente. En algunos casos lo logramos, pero en otros, que son muy importantes, no. La actitud de nuestra bancada fue, como siempre ha sido la actitud del Frente Amplio, de una oposición constructiva. Hubiera sido mucho más fácil decir que no simplemente a todos los artículos de la ley, pero eso no era lo correcto. Si nos preocupan, como nos preocupan realmente, las consecuencias de este invento creado por la coalición de gobierno para, de una, como suele decirse, hacer cambios profundos en muchas áreas, no podíamos más que hacer lo que hicimos: analizar con la premura de los tiempos que mencionaba, atender lo que las organizaciones pensaban debía hacerse ante temas de los que tenían conocimiento, tomar posición en nuestra bancada y luego hacer propuestas. Y eso fue lo que se hizo. En varios casos logramos que se concretaran cambios que mejoraron lo que venía en la LUC de abril. Se ha dicho recién que no quería privatizar esta ley porque se retiraron artículos como los de Antel y los de ANCAP, pero la ley lo decía, estaba escrito, o sea, en realidad sí se quería privatizar. Pero la esencia de la LUC de abril entonces permanece. Es una visión del país y del Estado que no compartimos. Se dijo aquí que había quienes preferían dejar hacer, dejar pasar, como que esa era una actitud que creímos que se nos decía también como Frente Amplio. Y esto es paradójico porque justamente no fue lo que hizo el Frente. El Frente hizo y más que hizo en sus periodos de gobierno. Evidentemente, por lo que hizo el Frente es que se apuntó en la LUC a desarmar y deshacer mucho de lo que hizo el Frente. Si el Frente Amplio no hubiera hecho, si hubiera dejado hacer o dejado pasar temas, no hubiera cambiado cosas. Si no hubiera cambiado el statu quo, no habría nada que tocar por parte de este gobierno. La LUC es una prueba de que el FA hizo mucho. Entonces decimos que esta ley apuntó a desregular, privatizar, reprimir, desmontar el modelo que favorecía a las grandes mayorías y procurar desestatizar. Cuando ante la pandemia el mundo se da cuenta de la importancia que tiene el Estado en el sostén del bienestar de las personas, cuando en nuestro país el gobierno recién asumido encuentra un Estado dejado por los gobiernos de nuestra fuerza política que le ha permitido sobrellevar esta crisis sanitaria y social, la LUC apuesta a ir por el camino contrario: quitar peso al Estado. Pensemos solamente qué hubiera sido de nuestro país de no contar con un sistema integrado de salud, o de no contar con la base de datos del MIDES para los apoyos económicos a los más vulnerables, o de no contar con las ceibalitas o el acceso a Internet por la extensión de la fibra óptica al momento de la educación a distancia o el teletrabajo, o si no hubiera contado con científicos de nuestra Universidad de la República que pudieron elaborar kits para los testeos, y podríamos seguir enumerando elementos que refuerzan la idea de que ha sido necesario un Estado fuerte y políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías. Sin embargo, el espíritu de la LUC va en contrario. Hay que privatizar lo que se pueda, hay que poner en libre competencia a las empresas del Estado, hay que dar injerencia a los privados en la educación, hay que sacar de la órbita del Instituto de Colonización más de 100.000 hectáreas, hay que pasar al propietario la resolución para autorizar un área protegida. En este caso, ahora se pasa a ser los gobiernos departamentales los que tienen esa potestad. Algunos de estos aspectos se eliminaron o cambiaron, como se logró el retiro de la desmonopolización de ANCAP. Entre paréntesis, en este retiro del artículo, además del Frente Amplio, tuvo importante incidencia el Partido Colorado. Se retiraron también artículos que perjudicaban a Antel, porque la obligaba a dar toda su infraestructura mejorada ostensiblemente en los gobiernos del Frente Amplio, pero con los dineros de todos nosotros, de los y las uruguayas, a privados que la usarían evidentemente con fines de lucro. En educación se le quita nada menos que la palabra pública al Sistema Nacional de Educación, en lo que era hasta el presente el Sistema Nacional de Educación Pública. Eso desnuda claramente cómo concibe este gobierno la educación y a quién debe fortalecer en ella. Así,
pasan a incidir en esta concepción, en lo referente al rumbo de las políticas educativas, las instituciones privadas que pasan a integrar este sistema, cosa que no sucedía hasta la fecha con la Ley de Educación vigente. Ley que entendemos es reformada en los hechos por la cantidad de aspectos que se modifican con la LUC. La Ley de Educación vigente fue debatida aquí en el Parlamento y con los sindicatos y la sociedad civil. Ahora, de un plumazo, se borran aspectos fundamentales referidos nada menos que a la educación. Si hay un tema donde deberían promoverse los mayores consensos y donde se piense muy a largo plazo y más allá de los gobiernos de turno, es en educación, porque estamos definiendo lo que habrá de suceder con las próximas generaciones. No es cualquier cosa. Otro elemento que atraviesa la LUC es la concepción jerárquica, antidemocrática y concentradora de poder en el Poder Ejecutivo u otras autoridades. Desde otorgar el mayor poder a la policía para implementar una seguridad que no creemos para nada que vaya a lograr el objetivo que se espera, hasta un mayor poder al Ejecutivo a través del MEC para conducir la educación, que hasta la fecha tenía su autonomía y no era regida por un ministerio que, como sabemos, responde al Poder Ejecutivo de turno. Y digo también concentradora de poder porque en ella se quita, y en algunos artículos que logramos cambiar se quitaba, la posibilidad de participación de las partes involucradas. En educación, los consejos integrados por 3 personas en cada caso, de educación primaria inicial, de secundaria y de UTU, donde uno de esos 3 consejeros era un representante electo democráticamente por los docentes, pasa a ser un director general, quien lo sustituye eliminando, como decía, la participación. Un logro importante fue incorporar en la LUC que en el Consejo de Formación de Educación estuviera un representante de los estudiantes y un representante de los docentes electos democráticamente. Logró incluirse, pero no estaba previsto en la LUC de abril, que para la reforma de la seguridad social se tuviera en cuenta a los partidos políticos y a la sociedad civil. Resta aún, lo mencionaba recién el senador Bonomi, convocar a los representantes de trabajadores, jubilados y empresarios, o sea, a los directamente involucrados al momento de reformar el sistema de seguridad social. En la LUC no se los incluyó. En varios artículos que referían a la actuación o supervisión del Poder Ejecutivo exclusivamente, la modificación que se obtuvo para esos artículos, que nos parece importante también, fue incorporar el control parlamentario. Pasando a otra caracterización, esta ley es autoritaria, pretende limitar los derechos de las y los trabajadores, derechos que se han conquistado en décadas de lucha. Así, un derecho constitucional como el derecho de huelga se pretende, a través de la ley, agregándole otras confrontaciones y el adjetivo pacífica, que la Constitución no previó, porque justamente el espíritu de los constituyentes de aquel momento era exactamente al revés de lo que hoy se pretende. Se entendía y se entiende en la legislación vigente hasta hoy que deben buscarse todas las formas de garantizar ese derecho. Los límites no se preveían porque no eran necesarios. Nuestra clase trabajadora organizada a través de los sindicatos siempre ha tenido una actitud responsable y ha usado de este derecho sin abuso. Pero en la LUC pasan a privilegiarse otras formas de entender los derechos laborales, lamentablemente. En el caso de los trabajadores de la educación, desde el momento que pueden las direcciones de los centros educativos seleccionar el personal con el que desean trabajar, están en colisión los derechos que hasta la fecha tenían maestros y profesores. Se pasa a realizar una reforma en los hechos de los estatutos y a lesionar aspectos salariales que deberían tratarse en una negociación colectiva a través de los consejos de salario. La LUC impone sus criterios pasándole por arriba la forma que hasta ahora se dirimen los temas laborales. También cuando impone esta ley que el trabajador acordará con su empleador para definir la forma de pago de su salario al momento de iniciar su vínculo laboral. Todos sabemos que un trabajador que está comenzando un vínculo laboral, y máxime en estos momentos donde no es fácil conseguir empleo, no está en igualdad de condiciones que su empleador. Eso es evidente y no lo ve quien no lo quiere ver. Lo que sucederá será que muchos empleadores, quizás y ojalá no todos, impondrán la modalidad de pago en efectivo, lo que conllevará a tiempos pretéritos donde se evadía información al BPS, pagando en negro y cargando con las consecuencias los trabajadores al momento de jubilarse o de pretender usufructuar otros derechos. Y no solo a los trabajadores se los limita, también a cualquier ciudadano o ciudadana que se organice con otros para manifestarse públicamente por un tema.
Considerando esto un piquete, la autoridad pública actuará aplicando las medidas pertinentes y valora que obstaculiza el tránsito de personas, bienes o servicios. Podríamos poner como ejemplos una manifestación de vecinos ante un femicidio o por un reclamo de un semáforo en una esquina con muchos accidentes, etc. Eso puede entenderse por la autoridad pública que obstaculiza el tránsito y tomar a partir de allí las medidas correspondientes. También pretende mostrar el principio de autoridad en el trayecto de los capítulos de las normas penales, que, como decíamos al inicio, promueve la violencia y el uso de armas para dirimir presuntos hechos delictivos sin confirmación por las vías judiciales correspondientes. Lo que tenemos redundará en muertes de inocentes y ojalá nos equivoquemos. O cuando, hasta por escribir algo, y pensemos en los periodistas, que pueda percibirse como un ataque a la policía, puede someterse a alguien a medidas punitivas. Tremendas. Parecería que la solución a todo es más prisión. Más prisión como camino para recorrer frente a la gran mayoría de los delitos, tengan la gravedad que tengan. Parece que olvidamos que Uruguay tiene la segunda tasa de prisionalización de América del Sur, pero se ve que se quiere seguir por ese camino. Quizás obtener el primer lugar. El fiscal Jorge Díaz, en entrevista a La Diaria, nos dice que el 1 de noviembre de 2017 había 11.005 presos en nuestro país. Al día de hoy hay 12.116, que es su máximo histórico. ¿Estamos más tranquilos después del domingo sangriento que tuvimos? ¿Mejoró nuestra seguridad con muchos presos en las cárceles? ¿La cárcel es un lugar de donde el delincuente sale rehabilitado? Porque tarde o temprano va a salir. Entonces, desde el punto de vista más interesado de todos, no desde la humanidad, ¿no nos conviene como sociedad que salga mejor para que no reincida? ¿Es eso posible en cárceles al borde de la detonación? Este mes de mayo, terrible, hubo 6 muertos en las cárceles, porque ese lugar es un infierno, donde los que cometieron delitos por vez primera salen convertidos en una versión mucho más corrompida de sí mismos. Entonces hay que mandar a la cárcel solamente a una cantidad muy bien identificada y con un sistema que vaya haciendo funcionar las perillas, como le gusta al presidente, y para prepararlos para la salida. Otro aspecto de esta forma de ver la seguridad pública que rechazamos enfáticamente es lo referido a las normas sobre adolescentes privados de libertad. Aunque se mejoraron algunos artículos, sin embargo, no se atiende lo que nos dijeron distintas fuentes. La academia, organismos internacionales como UNICEF o el Alto Comisionado de Naciones Unidas, las organizaciones sociales que trabajan con adolescentes. No hubo dos visiones en cuanto a su valoración de este capítulo. Todos coincidían que en esta etapa de la vida hay que ser muy cuidadosos en la forma de abordar la problemática y que no se promueve la rehabilitación y la reinserción en la sociedad manteniendo aislados en régimen de detención a los menores. Que se ha avanzado en el estudio y accionar en este sentido y que las soluciones no pasan por ahí. Máxime cuando en nuestro país las políticas venían dando resultado. De 600 adolescentes privados de libertad en 2017 se pasó a 300 o menos al presente. Entonces, ¿cuál es el fundamento de querer cambiar hacia algo que se nos advierte que no es el camino correcto? Y esto realmente me preocupa. Si como país nos equivocamos en la forma de abordar el tema de los adolescentes infractores, estaremos condenándolos a la reincidencia y a la expulsión de nuestra sociedad, cuando deberíamos trabajar justamente para reinsertarlos y que puedan tener una vida digna, como todos tenemos derecho. Señora Presidenta, hemos tratado de fundamentar por qué no votaremos en general esta ley de urgente consideración. Son varios los aspectos que enumeramos, pero evidentemente no mencionamos todos. Los 501 artículos, hoy devenidos en 476, ameritan que sean tratados con mayor profundidad. En el desarrollo del debate artículo por artículo de los días siguientes podremos incursionar con mayor detalle en el contenido de esta ley de urgente consideración. Pero en esta referencia general no queremos dejar de decir algo que sentimos desde lo emocional, que nos duele y mucho que se aprueben en estos días, más allá de las mejoras que se pudieron introducir, una cantidad de medidas en esta LUC que van a ir en desmedro del bienestar y los derechos de las grandes mayorías. Nos duele que se va a ir a través de esta ley a desarmar y desarticular
la rica y buena historia de la educación pública en nuestro país, o de la historia de construcción y defensa de los derechos laborales u otros aspectos. Se va a cambiar, sí, como se ha dicho aquí, de acuerdo a las mayorías democráticas que se obtuvieron en las últimas elecciones. Y es un derecho que tiene la coalición de gobierno. Pero el problema es si se cambia para bien o no es así. El tiempo lo irá diciendo. Gracias, señora presidenta.